¿Cómo está el mercado de México después de la pandemia? ¿Cuál es la situación de las franquicias? Vamos a hablar ahora con el amigo Mario Antonio Morales, que es el creador de la franquicia que buscas y también el director de comunicación de la Feria Internacional de Franquicias de México. Una persona con un conocimiento enorme sobre el mundo de las franquicias, así que lo vamos a saludar. Es un gusto que estés aquí en Franquicias que Inspiran. Soy Gonzalo Tálora. Bienvenido, Mario querido. Gonzalo, qué gusto en verdad saludarte en algún momento previo a esta charla que me das la oportunidad de tener. Tuve esa oportunidad de decirte pues lo que significaba el conocerte, el revisar un texto que tuviste a bien compartirnos para la próxima guía de franquicias en México, el símil de la que produce nuestro amigo Roberto Russo. Aquí en México tenemos nuestro anuario, sí, me pongo de pie, como decía un buen cronista deportivo en fútbol. Bueno, pues sí, me pongo de pie porque Roberto Russo lleva a cabo una guía de franquicias extraordinaria y nosotros aquí en México tenemos nuestro anuario, nuestro directorio oficial de franquicias, y cuando tuviste a bien como experto también en negocios, en emprendimiento, en la condición del ser en materia de negocios también, y tuviste a bien mandarnos este texto para el directorio, pues la verdad lo leí con mucho gusto y me atrevía yo a señalarte y lo vuelvo a reiterar frente a tu audiencia. Para mí, de todos los expertos que convocamos, fue el mejor texto que yo le haya dado lectura. Así es que este texto se va a incluir en el directorio oficial de franquicias de México, que estará publicándose en impreso los próximos meses de agosto, septiembre, con motivo del arribo de la Feria Internacional de Franquicias 2, 3 y 4. Se vende este directorio dentro de la feria. Por la situación también que hoy ya nos exige, hacemos la publicación también en digital, y entonces pues es un directorio muy esperado por todo el sector franquicias, y que un hombre con la experiencia que tú tienes pues nos puedas dejar un texto, constancia de tu pensamiento en este anuario, pues nos llena de júbilo, estimado Gonzalo. Gracias, Mario, por tus palabras, y ahora quiero exprimirte y conocer cómo está el mercado de México después de la pandemia, cuáles son las franquicias o las tendencias que vos ves que están creciendo en México. Todo tuyo. Pues como todo, ¿no? Hay una parte, si tú quieres, oficialista, donde se marca que el daño fue considerablemente menor, ¿no? Comparado con unos negocios que crecen en otros formatos, por ejemplo, pues del que tan solo lo hace vía independiente, o en otros esquemas de negocios, el de la franquicia, pues por la estructura que le guarda detrás de sí, pues no sufrió como otros nichos, como otros modelos. Yo creo que esa es la parte del sector oficialista, y hay la parte también, digamos que no tan oficialista, y que admite sí pues un año por demás complicado. El 2020, como sucedió seguramente en Argentina, fue un año perdido para el modelo de la franquicia en México. ¿Y cómo está transcurriendo este 2021? Pues también de pronto pareciera que el auto toma velocidad y de pronto se nos anuncia que hay cambio de semáforo en contingencia sanitaria y vuelve a frenarse abruptamente el automóvil que corre con cientos de modelos de franquicias. Se calcula que aproximadamente entre 800, 900 modelos de franquicias, marcas más bien de franquicias, existen en nuestro país. Y bueno, pues sí, fue un año difícil, muy difícil el 2020 con un golpe letal, y el 2021, te digo, ya hay pues esta movilización y pues se guarda una esperanza muy cifrada en la edición 44 que ya alcanza la Feria Internacional de Franquicias para los días 2, 3 y 4 de septiembre. Y sin embargo, bueno, pues sí se señala que en este carácter, te digo, no tan oficialista, que el sector de la franquicia tuvo daños, hubo cierre de sucursales, y bueno, pues fueron muy pocas las cadenas que desaparecieron. Pero lo que yo te diría, y ahí sí creo que coincido con muchos de los directivos, CEOs, fundadores de marcas mexicanas, que esto les motivó a la inventiva. Lo que hoy escuchaba decir de uno de ellos, pues lo que yo ni por aquí imaginaba en cuestión de aplicaciones aplicaciones de tecnología, de envíos al domicilio de mi producto, y todo lo que tuve que hacer, de cómo tuve que manejar mis redes sociales, de cómo tuve que incorporarme a medios de comunicación no tradicionales. Pues sucedió
lo hice y eso es lo que hoy me mantiene a flote, ¿no? Entonces creo que una historia pues muy parecida a la que vivió Argentina también en materia de franquicias, ¿no, Gonzalo? Sí, la verdad que muy parecida y sobre todo acá hubo varias marcas que están temblando todavía hoy y muchas otras que han tenido un crecimiento exponencial, sobre todo las franquicias de cercanía que se las conoce acá, ¿no? Lo que es consumo masivo y aquellas franquicias antipandemia, la que cuarentena o cuarentena siempre están abiertos para darle comer a la gente o para otros servicios. Sí. Eso está funcionando muy bien. Ahora, ¿cuáles son las franquicias más poderosas de México? ¿Son franquicias internacionales o tenés franquicias también mexicanas muy poderosas que compiten así con uñas y dientes con las más grandes? Bueno, pues las multiunidades que llegan de los Estados Unidos principalmente, ¿no? Son las franquicias más poderosas que también existen en Argentina, pero hay un gran trabajo de marcas nacionales, por si bien no tener cientos de unidades, sí ya van creciendo con unas 70 a 100 unidades en promedio. Hay otros modelos que sí alcanzan hasta las 200 sucursales, pero aún no hay una marca mexicana que represente ese tema multiunidad, ¿no? Como ya existe en Estados Unidos y otros países. Creo que en ese sentido hace falta más pensar en esa virtud de la franquicia mexicana que en tantas marcas que aparecen. Algunos consultores aquí en México decían que llegaba la hora de que hubiese también una especie de pensamiento diferente y que la franquicia mexicana buscara más la expansión de unidades que el sector tuviera tanta aparición de marcas. Te digo, estamos hablando, no sé en Argentina cuántas serán, pero había antes de la pandemia quien se atrevía a decir más de 1,000 marcas establecidas, ¿no? Entonces, en más de 85 nichos diferentes de comercio y de servicios. Entonces, pues creo que es un número muy importante, pero hacía falta una depuración. Tocó quizá el tema no deseado de una pandemia, pero también sirvió para que muchos modelos que no ayudaban en mucho al modelo de la franquicia, pues tuvieran que desaparecer. Ese también es el otro punto también de la moneda y hay que aceptarlo, ¿no? La pandemia trajo el que muchas marcas que no tenían como tal establecidos todos los procedimientos, toda la operación, todo lo que conlleva a la estructura de un modelo de negocio en este sentido, pues fue fatal, desaparecieron, pero pues mira, le viene bien también a una industria esta depuración, ¿no? Y acá en Argentina la franquicia, por supuesto, no es el negocio más conocido, más o menos se conoce acá. Todavía me encuentro con casos de emprendedores que no saben lo que es una franquicia. ¿Cómo estamos con respecto en México? También hay un gran desconocimiento sobre las virtudes del modelo, que piensan que la franquicia es únicamente McDonald's y el resto no lo es. Fíjate que yo tengo ya 20 años dentro del sector de la franquicia. Yo he comenzado desde el tema siempre pues necesario como es la comunicación para así posicionar una feria internacional de franquicias, lo que se hace en Guadalajara con una expo también de franquicias, en otra entidad de México como lo es Puebla, siempre la comunicación y poco a poco fui aprendiendo un poco más, pues a tanto comunicar, conocer la experiencia de marcas y te diría yo que a la distancia de estos 20 años hay una mayor cultura ya sobre el modelo de la franquicia porque también las marcas se han preocupado por llegar al emprendedor que a lo mejor no dispone de tanto capital, pero también merece esa oportunidad de un negocio probado y entonces se hicieron muchas marcas de baja inversión y siempre, pues como todo en la vida, ¿no? Los dos caminos, marcas probadas, marcas que ya tenían el peso de una trayectoria, de una experiencia y hacían esos modelos para encontrarse con los emprendedores, micronegocios, modelos más de inversión más alcanzable y esto abrió también la puerta para que incrementara la cultura sobre la franquicia, pero también abrió la puerta para que muchos pseudo negocios, como decimos aquí entrecomillado, patito, hechizos, pues que eran piratas, y sin embargo se presentaban, se presumían como
como franquicias, pues también abonaran a una complicación a la hora de que el emprendedor tuviera que decidir. Normalmente él pensaba que ya estaba invirtiendo afortunado en una franquicia y resultaba que ni siquiera lo era, ¿no? Era una ocurrencia, era un chispazo, era algo pirata que no realmente funcionaba como franquicia, ¿no? A mí me gusta llamarla franquicia zorrino. De hecho, en el libro que está ahí atrás, en Reinventate con Franquicia, que lo pueden descargar gratis, hablamos de cómo detectar esas franquicias que no son franquicia y de qué manera tener el olfato para descubrir que en realidad nos estamos metiendo en un negocio tramposo, que no es negocio, sino que más bien atrapa ingresos, ¿no? Para después de dejarte tirado. Quería preguntarte ahora, mi querido Mario, ¿cuáles son las 2 o 3 tendencias que en este contexto de pandemia tomaron un protagonismo que antes estaban tal vez al fondo de la guía o del anuario? Fíjate que yo, por ejemplo, creo que hubo una gran oportunidad y la sigue a partir también de todo lo que entendieron iba a ser el e-commerce y todas las entregas a domicilio, por ejemplo, todo lo de logística y operación, todo lo que aquí llamamos paquetería, envíos, ¿no? Eso fue fundamental. Yo te diría que el crecimiento, ni siquiera ellos con marcas que tienen aquí en México la trayectoria globales y locales, imaginaban lo que en cuestión de meses iba a significar pues toda esta demanda de consumidores dentro de su casa y que pues necesitaban seguir con la vida, seguir cumpliendo requerimientos, necesidades, y entonces pues eso obligó a muchas de ellas a que tuvieran también que transformar, acelerar ya lo que venían haciendo en cuanto a nueva inventiva para esto que te hablo de la última milla, ¿no? Te entrega hacia donde estés y ellos tuvieron una explosión enorme, pero también sabes que, aunque no lo creas, así como se hablaba de que pues, sufrían los restaurantes, todo lo que era el giro de alimentos y bebidas porque pues se tenía que cerrar temprano o muchos ni siquiera estaban permitidos abrir, resultó que con las famosas dark kitchen o como les dicen en Argentina, cocinas fantasma, pues tuvieron una detonante muy fuerte y de hecho empezaron a ver cómo acercaban modelos de menos inversión a través de que lo podías llevar desde casa o una distribución sobre pues algún pollo frito, algún taco, entonces poder crecer negocios familiares. Y eso también tuvo un sufrimiento, lo que significó la pandemia para alimentos y bebidas, pero por otra parte vino la creatividad de esquemas que se podían llevar desde casa y esto alivió mucho. Pero yo creo que obviamente la salud como primera necesidad ante una pandemia también, y entonces creo que ahí son modelos que les fue bien, súper bien, y podríamos, no me gusta hablarlo de decir que fueron las grandes triunfadoras, porque pues quién puede decir triunfar en una pandemia, pero vaya, me refiero a lo que fue su permanencia y su crecimiento dentro del mercado, ¿no? ¿Hay algunas franquicias mexicanas que se destacan por exportar su modelo de negocio? Que se destaque por exportar. Sí. Fíjate que ahí creo que hay una tarea pendiente para la industria de la franquicia en México. Y lo digo porque tiene todo. La verdad, hay marcas mexicanas muy buenas que podrían ya estar más dedicadas a expandir su número de sucursales, a buscar nuevos mercados, pero algo ha pasado. No sé si es temor, no sé si es el no cumplir una tarea, pero creo que hoy la franquicia mexicana está, salvo contadas pues casos, yo te diría que con una gran tarea por hacer, que es su proceso de internacionalización. Hay modelos, tú no sé si has escuchado hablar en Argentina como Kidzania, que es un parque infantil techado, donde el niño puede soñar y llevar a cabo ese sueño de ser bombero y le recrean una situación ahí de una estación de bomberos o haber soñado con manejar su propio supermercado y pues el niño tiene la oportunidad de trabajar en un supermercado, es decir, el niño toma ese carácter que en algún momento le gustaría jugar en una ciudad grande y entonces lo hace y ha sido muy exitoso y hay hasta en Dubái, es una franquicia mexicana que crece de una manera
impresionante, lo hacía antes de la pandemia hasta que los parques tuvieron que cerrar, pero es una de las marcas mexicanas que han cumplido este proceso de internacionalización con buen número de sucursales por el tamaño, no son cientos, porque pues es un parque enorme, pero hay otras como Todo para sus pies, por ejemplo, que ya llegó a Centroamérica, a parte de Sudamérica, en todo lo que es el pedicure, marcas como dedicadas a las alitas, parte del pollo frito, con diferentes salsas que ya están también como Wings Army en Panamá, en Guatemala, pero aún así siento que para el tamaño de lo que es este número global que él te he dado, casi 1,000 marcas, son muy pocas las que llevan a cabo su proceso de internacionalización. Por una parte tenemos Estados Unidos, pero muchos con toda esta reglamentación y ordenamiento que marca el poder entrar a un mercado como el norteamericano, de entrada rehuyen. Luego creo que una gran oportunidad es Centroamérica, pero hemos despreciado ese mercado. ¿Por qué? Aún no lo sé, pero creo que Centroamérica sería un punto muy importante para las franquicias en México. Y fíjate, me llamó mucho la atención que una consultoría del Uruguay pudiera traer una marca uruguaya hacia Centroamérica y con un desarrollo prometedor. Y yo decía, bueno, ¿cómo desde el Uruguay para más voltean hacia el mercado centroamericano y nosotros, que es nuestro vecino del sur, no le pongamos la atención a Centroamérica, ¿no? Y luego Sudamérica, pues son pocas las marcas mexicanas que se establecen, principalmente Panamá, Colombia, algunas en Argentina, otras en Brasil, pero vaya, los dedos me sobran de la mano y es muy triste, ¿no? Quería preguntarte sobre una marca en particular que me dio mucha curiosidad porque la vi en Shark Tank, creo que se llama Agua Inmaculada, ¿puede ser? Uh-huh. Sí, es Agua Inmaculada. Fíjate que su CEO es un hombre con una capacidad de ver los negocios de forma integral, que es Eymar, él se llama Eymar Agüero, y es un hombre mexicano que comenzó con 200 pesos. Un día te voy a detallar bien toda su historia, pero es impresionante. Y él vio que el agua siempre será una necesidad básica y empezó a mover toda una industria en base al despachador de agua en un lugar de la vía pública y con ello servir garrafones de agua, pero no solo quedó en el ámbito de llevar el agua, de acercar, sino empezó a idear cómo yo puedo generar mi propio despachador, qué tecnología se necesitará para que yo a través de una tarjeta inteligente pueda hacer el despachador, qué módulo será el mejor para que desde ahí se llenen los garrafones o las botellas pues con agua, y toda esta tecnología fue de casa. Él ideó su propia tecnología y no tiene que estar recurriendo a un proveedor cual ninguno, porque todo está dentro de su propia estructura de franquicia en la ciudad de Puebla y ha crecido enormidad. Y ahora no solamente contento con ese llenado de garrafones, sino que ahora está dando forma a potabilizadoras de agua. Y entonces, pues eso es también lo que está ofreciendo como modelo de negocio y está creciendo de una manera impresionante, Agua Inmaculada. Y tiene una forma, cuando llega el inversionista a la Feria Internacional de Franquicias a acordar la compra de su negocio, la inversión en una de sus franquicias, tocan una campana y cada no sé cuántas veces al día suenan la campana de los inversionistas que quedan cautivados y seducidos por esta marca de Agua Inmaculada, ¿no? Qué buena estrategia de pitch de venta esa, ¿no? Para llamar la atención. Porque uno está ahí, suena 2, 3, 4, 5, mira cómo vende Inmaculada, mira cómo vende Inmaculada. Mira cómo vende. Pero además, ¿qué crees? Yo no he conocido una marca que tenga su propio estudio de grabación de radio para hacer ellos grabaciones profesionales y subirlas a sus redes sociales. Tiene su pequeño estudio de televisión y ellos producen sus materiales. Es decir, yo creo que la gran sabiduría de Eymar es que él todo lo produce dentro de su corporativo y no tiene que estar a la facultad de un externo para saber si puede o no cumplir con una promesa de expansión, que eso es lo que le pasa mucho a las franquicias aquí y pues en nuestro continente, ¿no? Que te supeditas a un tercero y entonces pues ahí luego vienen muchas dificultades, ¿no?
Bueno, acá el otro día me contaba una empresaria, Luz Azul, que es una de las empresas que creció mucho en la pandemia. Ellos venden lácteos sobre todo, entonces el negocio de Ujú. cercanía. La conozco. Ujú, Y me contó que ya se armó su propio estudio de televisión. Y es coherente y es ujú. lógico, porque las marcas deben crear sus propios contenidos y mucho más una franquicia que tiene, por un lado, al cliente, al franquiciado y al posible franquiciado. Entonces, claramente una Claro. franquicia tiene que crear sus contenidos. Sí, sí, sí. Em, Querido Mario, te quiero agradecer profundamente por tu conocimiento. Me has demostrado que ya lo sabía, que eres un experto en franquicia de México, aunque ya lo sabía. Fue un Ujú. gustazo conocerte y bueno, ojalá sea el comienzo de una gran relación argentino-mexicana o mexicano-argentina. Fíjate que yo tengo un espacio todos los jueves, mañana de 10 a 11. Puedes entrar a nuestra red o grupo en Facebook, Sí, en sí, lo vi, Instagram, que es la lo conozco, lo franquicia vi, claro. que buscas. Y fíjate que cuando yo determiné que tuviera una presencia siempre argentina, muchos me preguntaban, ¿y qué? ¿Y para qué sirve que tengas una presencia argentina? Le digo, miren, lo primero se los voy a contestar muy fácil. ¿Por qué decidí que fuera Argentina? Porque Argentina tiene una inventiva, tiene una constancia y tiene una visión para los negocios que es obligado seguir, ¿eh? Ojo, les dije. Hace excelsas cosas en todos estos campos que te digo y Argentina tiene que estar. Le digo, pero cuidado, ¿eh? Si seguimos pensando pues no, es que están hasta allá y nosotros hasta acá, pues entonces estamos también quitándole el mérito a hoy a lo que estamos tú y yo fabricando en esta cercanía gracias al tema digital. Y yo creo que hoy, pues decía, fíjate, el director de una franquicia tapatía, León Refreyer, que se llama La Borra del Café, esta marca Tapatía abrió su primera sucursal en Madrid, en España, en la Gran Vía, ¿eh? En la Gran Vía, ni nada más ni nada menos. Y él dijo, y en un medio año más estamos abriendo en París. Una marca tapatía, ¿eh? Hablando de lo que me preguntabas de la internacionalización, y mira, qué mejor ejemplo que la borra del café. Y en el momento de dirigirse a todos los presentes cuando estaban ya en el brindis, él hizo un mensaje breve que lo traigo aquí en la mente y dijo, estamos sí frente a una batalla épica, estamos frente a un momento épico. Dijo, pero solamente lo vamos a contrarrestar con inspiración. Aquel que no tenga inspiración va a ser muy difícil que borre fronteras. Y hoy las fronteras deben borrarse porque tenemos todos los elementos, todos los elementos. Entonces las fronteras quedan muchas veces aquí y siempre me he acordado y él gracias a esa inspiración, de hecho es una frase que sigue a todo lo que es la filosofía de su franquicia, pues hoy están en Estados Unidos, están en Madrid con una, pero pues ya iniciaron, está la primera y están también en París ya próximamente. ¿Qué te quiero decir con eso? Que ellos, como en el fútbol, cuando llega un jugador, destaca y está en el extranjero, pues ya abrió la puerta o la dejó entreabierta para que se esté convocando a otros jugadores de esa misma nacionalidad. Yo creo que esa es la gran oportunidad que hoy tiene la franquicia mexicana, de llegar a Argentina, de llegar a Colombia, de llegar a España, de llegar a Francia, porque sabes qué, y no es que quiera presumir, pero también en México hace viento. Y así como ustedes tienen todas estas virtudes que ya les dije de su inventiva, de la visión, de la manera tan distinta de hacer negocios, también se hacen buenas cosas aquí. Tenemos, tú lo sabes, un sabor bárbaro en materia de comida, somos un pueblo cálido, somos un pueblo que nos gusta la constancia, el trabajo, y yo creo que con esos méritos sí podemos ingresar a otros mercados. Es una tarea pendiente, pero ojalá y no se nos borre la inspiración, ojalá no nos marquemos fronteras aquí, porque entonces pues no vamos a aprovechar nada de esto que estamos haciendo, Gonzalo. Fíjate, curioso, ¿eh? Me voy a una demostración de charcutería que está haciendo
buscando otro nicho, la marca de Wings Army, que es de alitas de pollo. Y bueno, pues ahí, claro, el ejemplo. El chiste es que no desmayemos, no descansemos. Y Gonzalo, pues a tu salud, ahorita que pruebe algo, vas a ver que me voy a acordar mucho de ti, de Argentina y de todo lo que siempre Karina Longo, una periodista en Buenos Aires, nos acerca a través de sus crónicas. Y para mí, Argentina es obligado que esté jueves con jueves en nuestro programa, porque en algún momento vamos a emocionar ese tráfico de modelos, de negocios, de emprendimiento mayor entre México y Argentina. Ya lo vas a ver. Sin duda será así, sin duda será así. Muchas gracias, querido Mario. Hasta la próxima. Un abrazo y gracias por la oportunidad, Gonzalo. Por favor, adiós.